En RR Noticias, la voz de... La presidenta del Partido de Acción Nacional en Querétaro, Leonor Mejía. Bienvenida, ¿cómo estás, presidenta? Hola Ángel, muy buenos días, muy contenta de estar aquí con tu auditorio también. Qué gusto recibirte esta mañana. ¿De qué hablamos hoy? El día de hoy vamos a hablar del tema de la transparencia y del acceso a la información, que es un tema que le incomoda mucho al gobierno federal. Y es que platicarte que la administración actual de Morena, de gobierno federal, se ha caracterizado, entre otras cosas, por ir en contra de la transparencia y la rendición de cuentas, todos lo sabemos, ¿no? Y bueno, pues lo vimos claramente, ¿no? No les gusta hacer las cosas como se debe, sino como quieren. Y bueno, es por esto que hace unos días vimos el tema del decretazo. Se emite un decretazo en el que el presidente intenta que todas las megaobras de su gobierno sean consideradas de seguridad nacional. Y esto es pues muy lamentable porque está utilizando un recurso que no se debe utilizar para ese fin, ¿no? Y la intención de este decretazo es que durante 5 años los temas sean considerados de seguridad nacional y toda la información posible respecto a costos, respecto a contratos, estudios de impacto ambiental, contratistas y todo lo relacionado con estos proyectos se mantenga oculto, ¿no? Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos sabemos, falló en un fallo histórico, considerándolo completamente, anulándolo en su totalidad completamente, ¿no? Y esto es una muy buena noticia, pero es una muy buena noticia no para la oposición, no para el PAN, ¿no? Es una muy buena noticia para la democracia en México, ¿no? Sumándole a este tema, bueno, pues también está la inoperancia del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, ¿no? Entonces, bueno, pareciera que a Morena no le gusta la transparencia, no le gusta el acceso a la información. Y bueno, platicarte que en este fallo histórico que hace la Corte, bueno, pues sin duda el tema de la seguridad nacional dice claramente que no es un tema de seguridad nacional, que tiene que haber transparencia, que tiene que haber respeto a los derechos humanos y que tiene también que haber protección al medio ambiente, ¿no? Porque en una de estas premisas decía que se podían hacer se podían hacer obras que no necesitaban hacer estudios de impacto ambiental. Impacto ambiental, ni ecológico, ni tampoco pues el poder dar cuentas sobre los dineros que se están utilizando para hacer algunas de estas obras. Ya saben ustedes cuáles son las consentidas de este sexenio: aeropuerto, Tren Maya y refinería, y entonces todo lo que atañe a esas obras, pues vamos a guardarnos todo, no damos números, no damos cifras, no tenemos que fiscalizar, que darle cuentas absolutamente a nadie. Claro, y vemos que estas obras que mencionas justamente han sido tan criticadas y bueno, han tenido tanta falta de transparencia. Además de todo esto que comentas, Ángel, el tema de la participación ciudadana siempre es importante, considerar a la gente que va a ser afectada, no solamente el tema del medio ambiente, sino también a los pueblos indígenas, por ejemplo, en el caso del Tren Maya, que han sido afectados. Y bueno, esto la verdad no abona nada para la transparencia. Y te doy 3 datos muy específicos. La Organización Mexicana contra la Corrupción y la Impunidad demostró que este decretazo presidencial emitido por el presidente López Obrador para mantener en seguridad nacional estos proyectos afectaba más de 3 millones de hectáreas de tierra y agua en 10 estados del país, ¿no? En otro dato que te doy es, de acuerdo al índice de la percepción de corrupción del 2021 de Transparencia Internacional, México se encuentra muy lamentablemente en el lugar 124 de 180 países, nada ¿no? más. Entonces, bueno, la percepción de la corrupción en México está terrible y esto por supuesto que no abona. Y un último dato, Ángel. Recordemos también que en diciembre del 2020 el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales presentó una queja ante la Fiscalía General de la República por la falta de transparencia en el tema de los fideicomisos que había cancelado Morena en su gobierno federal, que no habían proporcionado toda la información solicitada sobre los afectados de la cancelación de estos fideicomisos. Y así podemos seguirnos con muchos y muchos datos duros, que realmente lo único que hacen es abonar a que se destruya por completo la transparencia, ¿no? Esta transformación que dicen, la cuarta transformación, lo único que hace es destruir la transparencia. Pues lamentable circunstancia, porque en la medida que en el gobierno no quieran darnos cifras y datos a los ciudadanos, porque luego se nos olvida, durante tantos años se generó esta percepción desde esta presidencia imperial de que
pues el presidente y sus allegados eran los que controlaban el país y los ciudadanos nos teníamos que aguantar, cuando es al revés. Los ciudadanos decidimos quiénes van a gobernar y quiénes ejercen estas acciones que a final de cuentas pues deben de beneficiarnos a nosotros mismos como ciudadanía. Y el hecho de que nuestros empleados, porque esos son las personas del gobierno, nuestros empleados no nos quieran dar la información sobre cómo están funcionando las cuestiones de gobierno, pues es francamente deleznable. Así es, totalmente, el apostarle a la opacidad. La buena noticia es que en Querétaro, bueno, se le apuesta a la transparencia, a la rendición de cuentas. La Auditoría Superior de la Fiscalización, que es una autoridad federal, ha reconocido el trabajo que hace Querétaro. Querétaro tuvo 0 observaciones en la revisión de nuestro estado en el gasto público 2021 y bueno, así nos vamos a mantener. Es una forma de decir que se pueden hacer bien las cosas, se pueden hacer de manera eficaz y transparente y bueno, Querétaro es un ejemplo. Decirte, Ángel, que el PAN siempre estará se mantendrá a favor de la transparencia, de las instituciones, de la rendición de cuentas y estaremos velando porque así se haga en el gobierno federal. Leonel Mejía, presidenta del Partido de Acción Nacional en Querétaro. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Ángel. Nos vemos el próximo jueves. Esta es tu casa. Bienvenida. Amigos, son las 8:20. Vamos al pulso de la información en Querétaro. Alan García, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días. Te comparto que durante la 50ª